¿Por qué el universo te oculta cuando estás a punto de evolucionar espiritualmente? Permíteme repetírtelo como un golpe directo que no busca tu comodidad, sino tu despertar. ¿Por qué desapareces? ¿Por qué te vuelves invisible? Justo en el momento en que estás a punto de convertirte en alguien que ya no encaja en tu viejo mundo. Yo he visto esa danza silenciosa una y otra vez. Cuando la persona está a punto de romper una capa profunda de su identidad, cuando está a punto de liberarse, algo la empuja hacia la soledad, hacia el vacío, hacia la aparente pérdida de sentido, y muchos creen que es castigo. Yo siempre supe que era preparación. Si el universo te oculta, es porque quiere limpiar tus ojos de todo ruido. Y si te sientes borrado, ignorado, rechazado o desconectado, no es porque estés retrocediendo, sino porque tu viejo entorno ya no puede sostener la energía que está emergiendo dentro de ti. El silencio no es un enemigo. El silencio es una espada. Y solo aquellos que se atreven a sostener una espada sin temer su filo, llegan al otro lado como una versión más consciente de sí mismos. Yo aprendí esto muy joven. Cuando estás evolucionando espiritualmente, ya no perteneces a la superficie. Lo que te alimentaba antes ya no te sirve. Las personas que antes te aplaudían ya no te entienden. Las conversaciones que antes te emocionaban ya no te mueven. Y el universo, con precisión quirúrgica, corta los lazos que ya no son compatibles con tu siguiente nivel. Y cuando eso pasa, muchos huyen, se aferran a lo viejo. Yo nunca lo hice. Me dejé caer, como el agua que se entrega a su propio cauce. Por eso hoy te hablo directamente, sin adornos. Quiero que escuches esta idea con honestidad brutal. Si estás desapareciendo, es porque estás renaciendo. Y toda forma de renacimiento exige un momento de oscuridad, de aislamiento, de incomprensión. No es una condena, es un proceso natural. La semilla, antes de convertirse en árbol, debe morir como semilla. Esa muerte es solitaria. Y tú, ahora, estás viviendo exactamente ese punto. Tal vez te preguntes, ¿por qué duele tanto? Porque estás dejando un yo que dedicó años construyendo máscaras, y ninguna máscara se desprende sin resistencia. Cuando dejaba atrás una versión de mí, que ya no era verdadera, sentía ese mismo tirón, una mezcla de vacío, silencio y un extraño sentimiento de desaparición. No era que la vida se alejaba de mí, era que mi vida pasada ya no podía seguir mi ritmo. El universo te oculta porque quiere que escuches algo que nadie más puede decirte. Si permaneces rodeado de voces, no oyes tu respiración. Si permaneces rodeado de opiniones, no distingues tu propia verdad. Por eso, cuando estás por evolucionar, ya no puedes seguir en los mismos lugares, con los mismos hábitos, con los mismos deseos. Es como si el universo te sacara de escena para que puedas observarte desde afuera. Yo siempre decía que el agua es mi maestra. El agua no teme cambiar de forma, desaparecer, evaporarse, condensarse, volver a caer, volver a fluir. Y tú, cuando evolucionas espiritualmente, atraviesas esos mismos estados. A veces te vuelves vapor, intangible, difícil de ver. Y la gente piensa que te perdiste, pero no, estás cambiando de forma. Cuando una persona empieza a expandir su conciencia, el mundo que la rodea empieza a encogerse. Ya no te alimentan las mismas conversaciones, ya no toleras las mismas mentiras, ya no puedes mantener la misma ceguera cómoda que sostiene a la mayoría. Ese momento, aunque se siente confuso, es un portal, pero el portal no se abre para quien está acompañado por la multitud. Solo se abre para quien tiene el valor de estar solo consigo mismo. Tal vez en los últimos días te sentiste desconectado, como si nadie te viera, como si tus esfuerzos no importaran, como si la vida te dejara en segundo plano. Yo también viví eso, y descubrí algo que marcó todo mi camino. Cuando dejas de ser visible para los demás, empiezas a ser visible para ti mismo. Ese es el verdadero inicio de la evolución espiritual. Muchos creen que evolucionar es recibir más luz, pero no. Evolucionar es soportar más verdad, y la verdad, al comienzo, no es luminosa, es desnuda, cruda, incómoda. Por eso necesitas el silencio, la desaparición, el aislamiento. Si permaneces siendo el centro de atención, nunca verás tu sombra, y sin ver tu sombra, nunca podrás trascenderla.
Tú no estás siendo castigado, estás siendo refinado. El universo no te está rechazando, te está preparando, te está puliendo para que puedas sostener una energía que antes no podrías manejar. Cuando estás por evolucionar espiritualmente, el universo se convierte en un maestro estricto. Y un maestro estricto no te sostiene la mano, te empuja hacia tu propio abismo interior para que descubras que puedes caminar sobre él. Y ahora te pregunto directamente, sin suavizar nada, ¿estás dispuesto a atravesar este ocultamiento sin huir? ¿Estás dispuesto a permitir que tu viejo yo muera para que uno nuevo nazca? ¿O preferirás correr de vuelta a lo conocido, incluso cuando ya no te pertenece? Respira, observa, siente este momento. No lo rechaces. Lo que te está pasando ahora no es coincidencia, es diseño. Cuando comienzas a sospechar que el universo te oculta, también empiezas a notar otra cosa. Tu sensibilidad aumenta. No es casualidad. Cuando estás por evolucionar espiritualmente, cada emoción se vuelve más aguda. Cada pensamiento adquiere un peso que antes no tenía. Es como si la vida te quitara las distracciones para obligarte a enfrentar lo que siempre ignoraste. Yo lo viví así. Cuanto más silencioso se volvía el mundo exterior, más ruidosa se volvía mi verdad interna. Y no era un ruido agradable, era un llamado. En esos momentos muchos se preguntan, ¿por qué me siento tan vulnerable? Y yo te diré algo que aprendí entrenando mi cuerpo y mi espíritu al mismo tiempo. La vulnerabilidad no es fragilidad, es sensibilidad despierta. La fragilidad es incapacidad de sostenerse. La sensibilidad es capacidad de percibir más. Y cuando percibes más, te es imposible seguir siendo la persona que eras. Evolucionas porque ya no tienes opción. Porque no puedes volver a cerrar los ojos después de ver tu propia profundidad. Si te sientes más sensible, más introspectivo, más cuestionador, no estás empeorando. Estás penetrando en un territorio donde tus viejos mecanismos de defensa ya no funcionan. Tus antiguas certezas se quiebran, tus creencias se tambalean, y lo que queda es la versión más desnuda de ti, esa versión que el universo quiere que enfrentes antes de entregarte un nuevo nivel de claridad. A veces, esta transición se siente como una pérdida total. Pierdes personas, pierdes intereses, pierdes expectativas, incluso pierdes partes de tu identidad. Pero no te confundas, nada de lo que genuinamente pertenece a tu camino se pierde. Solo se derrumba aquello que era estructura falsa, aquello que servía para sostener tu yo anterior. Y tu yo anterior, si estás aquí escuchándome, ya no tiene la fuerza para guiar tu vida. Lo sabes, lo sientes en cada respiración. Cuando yo atravesaba momentos de transformación profunda, notaba algo curioso. Mi entorno se volvía extraño. Las conversaciones parecían ajenas, como si estuviera escuchando voces desde fuera de un vidrio. No era desconexión social, era desconexión energética. Mi interior ya se movía en otra frecuencia, y lo viejo no podía seguirme. Ese es un síntoma claro de evolución, cuando ya no encajas donde encajabas, pero aún no perteneces al lugar al que te diriges. Estás en el umbral, ni allá ni aquí. Suspendido, invisible. El universo te oculta porque así evita que te distraigas con validaciones externas. Si sigues buscando aprobación, nunca escucharás tu verdadera dirección. Y cuando estás por evolucionar, la aprobación deja de ser importante. Lo que realmente importa es la autenticidad, y la autenticidad no nace rodeada de aplausos, nace en soledad. Yo siempre entendí que el guerrero espiritual no es aquel que lucha contra los demás, sino aquel que se atreve a verse sin ningún tipo de maquillaje interior. Quizás te sientas juzgado por quienes antes te entendían. Quizás te perciben distante, cambiado, misterioso. No intentes explicarte. Quien no puede sentir tu transformación no podrá comprenderla, aunque uses 1000 palabras. La evolución espiritual no se explica, se experimenta. Y quienes no están listos, te mirarán como si hubieras desaparecido. Y sí desapareciste, pero solo para ellos, porque por dentro estás apareciendo. Y aparecer para ti mismo es un acto de valentía que pocos se atreven a realizar. El universo también te oculta para que dejes de depender del ritmo de los demás. Mientras vivas siguiendo los pasos ajenos,
Nunca escucharás los tuyos. Cuando el ruido externo desaparece, tu paso se vuelve audible, tu respiración se vuelve guía, y cada decisión comienza a nacer desde un lugar más profundo. Es ahí cuando notas un cambio fundamental. Ya no buscas el camino que te dé seguridad, sino el que te dé verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre te lleva más lejos que la comodidad. Puede que últimamente sientas un cansancio que no es físico, sino existencial. Ese cansancio es el síntoma del desprendimiento. Es la señal de que estás soltando capas que cargaste durante décadas. Ninguna transformación profunda es ligera. Otra vez, una semilla no se convierte en árbol sin romperse desde adentro. La ruptura no es destrucción, es expansión. A veces el universo te oculta porque quiere probar tu estabilidad interior. Quiere ver si realmente estás listo para dejar tus viejas dependencias. Si pierdes tu centro ante la soledad, aún no estás preparado. Si te aferras, aún no confías. Y sin confianza, no existe evolución. Cuando entrenaba, siempre repetía que un golpe no es efectivo por su fuerza, sino por su intención. Lo mismo ocurre con tu camino espiritual. No importa cuánto medites, cuánto leas, cuánto busques, lo que importa es la intención detrás. Si tu intención sigue siendo escapar de ti, el universo lo notará y te mantendrá en sombra hasta que estés listo para enfrentar tu propia luz. Y ahora te haré una pregunta que pocos se atreven a considerar. ¿Y si este periodo de desaparición es exactamente lo que pediste sin darte cuenta? ¿Y si en lo más profundo de tu ser ya sabías que necesitabas este vacío? ¿Y si este silencio es la respuesta a una pregunta que hiciste hace años? No lo ignores, no lo apresures, no lo escapes. La oscuridad donde estás no es un castigo, es un umbral, y cada umbral exige un paso decisivo. Hay un momento en este proceso donde todo se vuelve especialmente extraño, cuando ya no sabes si estás avanzando o retrocediendo. Ese punto crítico donde tu mente se confunde y tu corazón parece dividido, es justamente donde el universo afina tu conciencia. Yo siempre he dicho que el caos interno no es enemigo, es señal de reordenamiento. Antes de un salto espiritual, siempre viene un temblor. Igual que antes de un golpe certero, viene un instante de silencio tenso. Tú estás viviendo ese silencio tenso ahora, aunque parezca que nada está pasando. Quizás te preguntes, ¿por qué todo a mi alrededor parece detenerse? Porque el universo necesita que tu energía deje de dispersarse. Te inmoviliza para que observes, te ralentiza para que sientas. Cuando la vida te quiere cambiar, lo primero que hace es romper tu ritmo automático. Lo viejo te empujaba hacia afuera, lo nuevo quiere llevarte hacia adentro. Esa transición no es suave. Se siente como si hubieras perdido la dirección, cuando en realidad lo que perdiste fue el ruido que te mantenía distraído. Mientras evolucionas espiritualmente, empiezas a notar que tus emociones ya no encajan en categorías simples. Sientes nostalgia sin razón. Sientes presión en el pecho, sientes una mezcla de miedo y anticipación. No es ansiedad común, es el cuerpo reaccionando a un cambio vibracional profundo. Cuando entrenaba, había un momento antes del combate donde todo se condensaba. La respiración, los latidos, la percepción. No era miedo, era presencia. Eso mismo ocurre ahora contigo. Te estás volviendo presente a un nivel que antes no podías sostener. Cuando te vuelves más consciente, también te vuelves más honesto contigo mismo. Y esa honestidad puede doler más que cualquier rechazo externo, porque empieza a quedarte claro que muchas de las cosas que defendías, no las defendías por convicción, sino por costumbre. Muchas de las personas que mantenías cerca no estaban contigo por afinidad, sino por inercia. Y muchos de los sueños que decías perseguir no eran realmente tuyos, sino un intento de encajar en una vida que no fue diseñada para tu espíritu. Por eso el universo te oculta, para que estas verdades emerjan sin interferencias. Cuando estás rodeado de expectativas ajenas, te vuelves ciego a tus propias contradicciones, pero cuando el silencio te rodea, ya no puedes mentirte. El aislamiento es un espejo que no distorsiona, un espejo que te devuelve la versión cruda de tu existencia. Y aunque pueda parecer cruel, es exactamente lo que necesitas
antes de dar un salto real. Hay algo más que el universo hace en esta fase. Te pone pruebas sutiles. No son pruebas para demostrar tu fortaleza al mundo, sino para demostrarte a ti mismo que ya no eres la persona que solías ser. A veces son pruebas de paciencia, a veces son pruebas de desapego, a veces son pruebas de coraje emocional. Y en todas ellas, la verdadera pregunta es siempre la misma. ¿Estás actuando desde tu viejo yo o desde el que estás naciendo? En mi vida, cada vez que estaba por romper una barrera, aparecía una forma particular de resistencia. No venía del mundo, venía de dentro. Era esa voz que intentaba convencerme de que ya había avanzado lo suficiente, que era mejor no arriesgar más, que el dolor no valía la pena. Pero yo sabía que esa voz no era mi esencia, era mi miedo, y el miedo siempre aparece justo antes de una expansión significativa. No porque quiera detenerte, sino porque es lo último que queda de la versión que estás dejando atrás. Si estás sintiendo resistencia ahora, considérala un indicador preciso. Estás cerca del umbral. El miedo no aparece cuando estás estancado, aparece cuando estás a punto de cruzar a un lugar donde él ya no puede seguirte. El universo permite que este miedo surja, no para frenarte, sino para que puedas reconocerlo y atravesarlo conscientemente. Un guerrero no elimina el miedo, lo atraviesa, lo disuelve con acción clara, y tú estás siendo llamado a esa misma claridad. Tal vez también estés notando que tus relaciones se vuelven tensas o confusas. No lo tomes como señal de fracaso. La energía que estás desarrollando incomoda a quienes viven dormidos. Tu silencio los confronta, tu introspección los descoloca, tu deseo de verdad los desnuda. A veces la evolución espiritual te vuelve incómodo para los demás, no porque seas agresivo, sino porque tu presencia revela cosas que ellos todavía no están listos para ver. No es tu responsabilidad cargar con su incomodidad. Tu camino no es mantener el equilibrio ajeno. Tu camino es sostener tu autenticidad. El universo te oculta también para protegerte de interferencias. Cuando estás frágil, algunas personas intentarán moldearte de acuerdo con sus necesidades, no con tu verdad. La soledad te blinda, te preserva, te prepara, te devuelve a ti mismo. Y aunque puede sentirse como abandono, es en realidad una forma de protección espiritual. Quiero que escuches esto con total atención. Tu desaparición actual no es un desvío, es una transición calibrada. Nada está fuera de lugar. Nada es caótico sin propósito. Todo lo que está cayendo a tu alrededor está cayendo porque ya no puedes sostener tu vibración. Y todo lo que permanece está ahí porque es compatible con tu siguiente versión. Ahora respira profundo y mira lo que estás viviendo desde otra perspectiva. ¿Y si este aparente vacío es el terreno fértil donde tu nueva identidad está germinando? ¿Y si este silencio es exactamente lo que tu espíritu pidió para poder escucharse? ¿Y si esta soledad no es ausencia, sino preparación para un nivel de conexión más genuino? Hay algo que casi nadie entiende sobre este proceso de ocultamiento. El universo no solo te retira del mundo, también retira el mundo de ti. Todo lo que antes te afectaba con facilidad comienza a perder fuerza. Lo que antes te impulsaba ahora te deja indiferente. Lo que antes te hería ya no tiene el mismo impacto. Y esto no ocurre porque te estés volviendo frío, sino porque estás dejando de reaccionar desde tus viejas heridas. Esa es una señal exacta de evolución espiritual, cuando dejas de funcionar desde la herida y comienzas a funcionar desde la conciencia. Pero antes de llegar a ese punto, existe un fenómeno que pocos reconocen, aunque sea uno de los más decisivos: la desconexión interna. Es ese momento en que te sientes separado incluso de ti mismo, como si observaras tu propia vida desde afuera. No te identifiques con esa sensación de desorientación. No está ahí para confundirte. Está ahí para desmantelar la ilusión de que tú eres tu historia. Esa separación momentánea es el espacio donde el viejo yo se debilita y el nuevo empieza a tomar forma. Lo que llamas vacío no es ausencia de sentido, es ausencia de ruido. La mente teme el silencio porque en él pierde el control. El espíritu lo ama porque es donde recupera su dirección. Si estás sintiendo que estás caminando sin mapa, que tus emociones fluctúan sin lógica,
que tu identidad parece deshaciéndose como arena en las manos, no lo interpretes como pérdida. Interprétalo como purificación. Cuando yo entrenaba, había un principio que aplicaba siempre. El cuerpo sabe antes que la mente. La mente analiza. El cuerpo percibe. La mente duda. El cuerpo responde. En la evolución espiritual es igual. Tu cuerpo empieza a reaccionar antes de que tu conciencia logre entender lo que ocurre. Por eso surgen esos momentos en que el cuerpo quiere descanso, silencio, introspección, soledad. No lo fuerces a volver a la agitación que ya no le pertenece. Escúchalo. Él es el primer mensajero del universo. Quizás has notado también que tus sueños se vuelven más intensos o simbólicos últimamente. Esto tampoco es casual. Cuando el universo te oculta, debilita la influencia del mundo externo para fortalecer la del mundo interno. Y tu subconsciente empieza a enviar mensajes que antes no podían llegar a la superficie. No intentes interpretarlo todo, solo observa. Un espíritu en transformación recibe señales que la mente tardará en comprender. La comprensión siempre llega después, nunca antes. Puede que en estos días sientas que tu paciencia se agota más rápido, que ciertos ambientes te resultan insoportables, que ciertas conversaciones te cansan en cuestión de minutos. Eso es un indicativo claro de que estás cambiando de vibración. Lo que ya no te sirve te rechaza, lo que ya no resuena se desploma. No luches contra este rechazo. El universo está afinando tu frecuencia para que puedas alinearte con personas y experiencias que antes no podías percibir. Hay una verdad incómoda que voy a decirte ahora. Evolucionar espiritualmente te vuelve incompatible con la versión superficial de la vida. La vida que se sostiene en la apariencia, en la repetición, en la distracción, en la conformidad. Y esa incompatibilidad empieza a generar fricción. Personas se alejan sin explicación, proyectos se desvanecen, oportunidades que parecían seguras se derrumban. Nada de eso es un error. Todo eso es el universo asegurándose de que no vuelvas a encajar en un molde que ya se rompió. En esta etapa, también surge algo que muchos confunden con depresión. Una calma pesada, profunda, casi inmóvil. No es tristeza, es desaceleración. El universo te reduce la velocidad para que puedas ver lo que nunca viste, tus propias motivaciones, tus impulsos ocultos, tus autoengaños más sutiles. Es imposible evolucionar si no reconoces dónde te traicionas. La soledad te obliga a observar esas traiciones sin distracciones. Y aunque duela, ese dolor es liberación. Otra cosa importante, cuando el universo te oculta, también te vuelve más consciente de la impermanencia. Empiezas a notar cómo todo cambia, cómo nada es fijo, cómo cada persona, emoción o circunstancia tiene un tiempo específico en tu vida. Esto puede generar miedo o alivio, dependiendo de tu grado de apego. Pero es una lección inevitable. Solo cuando aceptas la impermanencia, puedes sostener tu evolución sin resistencia. Cualquier intento de aferrarte al pasado solo te lastimará más. El ocultamiento también te vuelve más selectivo. Antes querías ser entendido, querías ser aceptado, querías compartir todo lo que descubrías, pero cuando evolucionas te das cuenta de que no necesitas ser comprendido por muchos, necesitas ser fiel a ti mismo. Y esa fidelidad requiere silencio, introspección, identidad interior. No es arrogancia, es claridad. Quiero que consideres esto con honestidad total. ¿No es cierto que hace tiempo venías sintiendo que estabas viviendo una vida que no era completamente tuya? ¿No es cierto que había una parte de ti pidiendo cambio, incluso cuando tú mismo lo negabas? ¿No es cierto que el cansancio que sientes no es físico, sino existencial? Si respondes sí a cualquiera de estas preguntas, entonces entiende algo fundamental. El universo no te está ocultando, te está extrayendo de lo falso, te está retirando de lo que ya cumplió su propósito, te está despegando de lo que ya no sostiene tu esencia, y aunque la mente proteste, tu espíritu reconoce esta verdad. Hay un punto final, aunque en realidad es un punto de inicio, donde el ocultamiento empieza a revelar su verdadero propósito. No ocurre con un sonido grandioso, ni con un momento dramático. Ocurre en silencio, casi imperceptible. Es ese instante en el que te das cuenta
de que ya no buscas volver a quien eras. Ya no deseas recuperar lo perdido. Ya no intentas sostener identidades que se desmoronaron. Es un cambio interno que no se puede fingir. Dejas de resistir, dejas de luchar contra ti mismo, y en ese momento exacto, cuando te rindes a lo que eres, el universo deja de ocultarte. No porque hayas terminado el proceso, sino porque por fin te convertiste en alguien digno de verlo. Cuando estaba en mis entrenamientos más intensos, recuerdo una sensación que se repetía, la fatiga extrema que antecede al movimiento perfecto. El cuerpo parecía apagarse, pero algo dentro prendía una lucidez inesperada. Ese estado era la frontera entre límite y maestría. Lo mismo sucede con el espíritu. El punto de agotamiento emocional que estás sintiendo no es falla, es la antesala de tu expansión. La mente se cansa porque ya no tiene espacio para sostener contradicciones. El espíritu, en cambio, se ilumina cuando la mente deja de imponer sus viejas estructuras. En esta fase final de tu desaparición, empiezas a notar una presencia distinta dentro de ti. No es euforia, no es motivación repentina, es un reconocimiento silencioso. Entiendes que tu vida ya no puede continuar desde la inconsciencia. Ves más claro, no porque alguien te enseñó, sino porque el proceso te despojó de todo lo que te impedía ver. Así funciona la evolución espiritual. No añade, elimina. No te llena, te vacía. No te da respuestas, te quita ilusiones. Y en ese vacío la verdad aparece sin esfuerzo. Empiezas entonces a reconocer patrones que antes justificabas. Observas reacciones que antes defendías. Te das cuenta de que muchas veces viviste a través del miedo, del deseo de agradar, de la necesidad de controlar, y lejos de castigarte por ello, lo miras con comprensión. Ese es el verdadero nacimiento de la evolución, cuando puedes observar tu pasado sin querer volver y tu futuro sin necesidad de apresurarlo. Te colocas en el presente como si fuera la primera vez que respiras. El universo deja de ocultarte cuando desarrollas esta autoobservación sin juicio, porque ya no eres una amenaza para ti mismo, porque ya no estás operando desde impulsos inconscientes, porque ya no necesitas máscaras para transitar el mundo. Esa transparencia interna es un poder raro. No es el poder de imponerte sobre otros, sino el poder de no perderte dentro de ti. Cuando alcanzas este punto, ya no buscas aprobación, ya no mendigas cariño, ya no suplicas pertenecer. Tu simple presencia se vuelve suficiente. Y aquí surge una pregunta que quizás evitaste durante todo tu proceso. ¿Estás dispuesto a vivir desde esta nueva versión, incluso si eso significa renunciar a todo lo que creías ser? No es una pregunta simple. La evolución espiritual te ofrece libertad, pero también exige responsabilidad. Exige que abandones patrones que te daban comodidad. Exige que enfrentes verdades que preferías ignorar. Exige que tomes decisiones desde la conciencia y no desde la costumbre. Y esa exigencia no desaparece con el tiempo, crece contigo. Cuando llega el momento de reaparecer, no vuelves a la vida de la misma forma que antes. No encajas en los viejos moldes, no soportas dinámicas que antes tolerabas, no aceptas relaciones que te desvíen de tu autenticidad. Y algunos podrían decir que te volviste distante. No lo eres. Te volviste claro, te volviste honesto, te volviste íntegro. Y la claridad a menudo incomoda a quienes aún viven envueltos en ilusión. Pero aquí está lo más importante. El universo solo te devuelve al mundo cuando puedes caminar sin perder tu centro. No antes, nunca antes. Y tú sabrás cuando ese momento llegue porque algo dentro de ti dejará de temblar. Lo que antes te perturbaba ya no mueve tus aguas. Lo que antes te hería ya no entra en tu sistema. Lo que antes te confundía ahora se revela como una simple sombra que ya no puede alcanzarte. Y de pronto, casi sin darte cuenta, empiezas a atraer personas distintas, conversaciones distintas, oportunidades que antes no estaban en tu radar. No es coincidencia. El universo no responde a tus deseos, responde a tu frecuencia. Y la frecuencia que emites después de atravesar el ocultamiento es completamente distinta a la que tenías cuando entraste. Es firme, es equilibrada, es auténtica. No necesita demostrarse, no necesita gritar. Se sostiene en silencio, como el agua, como la verdad. Ahora quiero que te hagas esta pregunta final.
Una que solo tú puedes responder con honestidad absoluta. ¿Qué parte de ti todavía teme aparecer? Porque aunque el universo ya esté listo para devolverte al mundo, puede que tú aún no estés listo para mostrar tu nueva versión. No temas ese último paso. Todo lo que viviste hasta ahora te preparó para este momento. Tu desaparición no fue castigo, fue nacimiento. Y ahora, finalmente, estás listo para emerger. Si este viaje interior resonó contigo, compártelo. No para difundir mis palabras, sino para expandir tu propia reflexión. Y si sientes que este mensaje abrió un espacio dentro de ti, acompaña este camino. Hay mucho más por descubrir, si tienes el coraje de seguir profundizando.